Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema que tiene mucha fuerza últimamente en nuestro país Chile, como es el cáncer. Para esto tenemos una invitada del área de nutrición. Ella es Daniela Callejas, nutricionista de ANI de la Fundación Arturo López Pérez. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Leo. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bien. Daniela, en los últimos tiempos el cáncer ha venido superando, o ha venido posicionándose entre las primeras, actualmente la primera causa de muerte en nuestro país. Efectivamente. Hay mucho por hacer. Nosotros en este programa, en este espacio, nosotros buscamos siempre cambiar hábitos, mejorar y evitar complicaciones o el desarrollo de patologías irreversibles o complicadas como es el cáncer. En este caso, comencemos por lo primero, explicando de qué se trata el cáncer. Ya, el cáncer es una patología que se caracteriza por la multiplicación de células anormales, una multiplicación totalmente descontrolada, y estas células tienen la capacidad de infiltrarse, ya de destruir y de invadir tejidos. A su vez se pueden propagar alrededor de todo el organismo, generando daños y alterando la función del organismo. Ya, entonces, hablando un poco de los tipos de cáncer, generalmente en nuestro país, ¿cuáles son los cánceres que se repiten con mayor... La incidencia de cáncer en Chile, bueno, tenemos en primer lugar el cáncer de próstata, después le sigue el cáncer de mama en las mujeres, tercer lugar el cáncer colorectal, cuarto gástrico y el quinto de pulmón. Wow. Esos serían los 5 principales. Hablando de esto, ¿cuáles serían los factores que de alguna manera ayudan que favorecen al desarrollo de esta enfermedad? Entonces, respecto a los factores de riesgo, están los modificables y los no modificables. Ya en cuanto a los no modificables, tenemos la edad. Por ejemplo, a medida que envejecemos, ya nos deterioramos, nos oxidamos. Algo irreversible. Exactamente, entonces la vejez, ya el envejecimiento favorece el riesgo de cáncer. Respecto a los factores modificables, estos contribuyen a un 90% de los factores de riesgo. Ya, fíjate. 90%. Y acá nos encontramos con varios. Tenemos, por ejemplo, la exposición a rayos UV, a radiación, terapias hormonales, el alcoholismo, el tabaco, ¿ya? Pero lo que más nos compete a nosotros, obviamente, son los hábitos. Y los hábitos influyen en un 30%. Y acá es donde nosotros encontramos todo lo que es la malnutrición por exceso, ¿ya? Y la alimentación. Vamos a partir primero con la malnutrición por exceso, ya que como nutricionista la verdad es que nos compete bastante. Y recordatorio de la última encuesta nacional de salud, nos encontramos con que 7 de cada 10 chilenos ya sufren de malnutrición por exceso. Exactamente. Donde dentro de este 70%, nos vamos a encontrar que un 40% de los mayores de 15 años ya sufren de sobrepeso, un 31,2% sufre de obesidad de los mayores de 15 años y un 3,2% sufre de obesidad mórbida. Ya, entonces tú te preguntarás, ¿en qué influye la obesidad con la aparición del riesgo de cáncer? ¿Ya? Influye en que la obesidad o el exceso, la malnutrición por exceso, ya somete al organismo en un estado de inflamación crónica. ¿Ya? Y la inflamación crónica es un factor de riesgo para el cáncer e incluso para recidivas. Ya recibimos una vez un paciente que ya superó su cáncer, pero puede recidivar, puede aparecer este cáncer de nuevo. Y en cuanto a la alimentación, ya la verdad es que información hay mucha circulando por las redes sociales, pero también hay harta información que carece de evidencia científica. Y es ahí donde yo quiero ser súper enfática, porque al momento de que nosotros recibimos a un paciente oncológico, tenemos que tomar en cuenta que este paciente ya llegó con mucha información. Él ya leyó mucha información y en lo personal, en mi experiencia, este paciente ya restringió muchos alimentos al momento de consultar a una nutricionista. Generalmente el paciente, yo creo que eso es algo que se presenta en casi todos los pacientes, no solamente el oncológico. Claro. Muchas personas comienzan a buscar en Google, muchas personas comienzan a escuchar el familiar, el vecino, el amigo. Oye, esto es, y en muchos casos la persona toma al pie de la letra esta recomendación, que no son por profesionales o expertos en el área. Se presenta mucho entonces en el paciente oncológico también, ya cuando llega a la consulta ya tiene la indicación prácticamente. Muchos prácticamente me han llegado con la minuta lista, ya, pero es acá donde uno empieza ya a derribar algunos mitos y a educar al paciente. Ya. Información sobre los alimentos hay mucha. Yo voy a mencionar los 2 principales alimentos que el paciente al momento de llegar son por los que más me preguntan, ya que vendrían siendo los lácteos y las carnes.
¿Ya? Respecto a los lácteos, la evidencia científica ya lo que arroja es que los lácteos son un alimento que son altos en calcio. ¿Ya? Y se ha visto que las dietas que son altas en calcio se asocian mayor a riesgo de padecer cáncer de próstata. ¿Ya? Ah, sí. Sí. Y en cuanto a las carnes, ahí tenemos varios tipos. Por ejemplo, un consumo diario de carnes rojas de 120 gramos se asocia a un 28% ya de mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. En cuanto a las carnes procesadas, por ejemplo, embutidos, cecinas, ya el jamón, que el jamón igual es algo habitual en la dieta diaria, ya el consumo de 50 gramos diarios puede aumentar en un 21% el riesgo de padecer cáncer colorectal. Wow. Y es acá, obviamente, donde suena cliché esta frase, pero todos los excesos son malos. Entonces, por eso no significa que uno no coma carne roja, que uno no coma lácteos, los tiene que comer, pero siempre asesorándose con un profesional en las cantidades que uno recomiende. Fíjate una cosa, ese punto es importante, Daniela, porque está la realidad con las carnes rojas, pero también está la realidad, y es lo que es más dañino aún, las carnes procesadas. O sea, no es lo mismo que yo agarre, por ejemplo, me gusta una hamburguesa, por decir algo, no es lo mismo que yo agarre, compre la carne y la prepare artesanalmente en mi casa, a que yo compre la carne ya procesada, porque tiene una cantidad de nutrientes y elementos y de ingredientes que no son sanos, no son saludables. Y en frecuencia o en un consumo muy frecuente es donde se va a disparar pues esta estadística de que la persona tiene más posibilidad de desarrollar este cáncer en el caso colorectal o de próstata, estamos hablando. Claro, por ejemplo, bueno, las hamburguesas, por ejemplo, que dices tú, que aparte de carne roja, un alimento que es procesado, ya tiene grasas. Y las grasas de origen animal en exceso también se asocian a una mayor incidencia de cáncer colorectal. Wow. Y por lo general las carnes procesadas se acompañan de estas grasas de origen animal. Ahora, en este caso, por ejemplo, las recomendaciones que sería variarla, incluir más pescado, más carne Exactamente, priorizar el consumo de carnes magras como pollo, pavo, pescado. Obviamente esas son recomendaciones generales, ya porque la verdad es que todos los pacientes son individuales. Entonces uno ahí tiene que ver cuáles son los alimentos que más tolera el paciente y también cuáles son los que requiere él según las necesidades nutricionales. Claro. Ahí obviamente nosotros siempre lo explicamos acá. Cada paciente es una historia distinta, el requerimiento va a ser muy diferente y sobre todo en la condición particular que pueda tener esa persona va a variar pues el requerimiento que necesite o la forma de nutrición cómo debe consumirla. Exactamente. Pero en líneas generales entonces la recomendación principal es hacer un mix entre carnes magras. Claro. Ir variando el consumo, que no sea carnes rojas todos los días. O sea, ya. No es que no hacerlo, pero hacerlo con poca frecuencia, porque entendemos de que hay un riesgo muy importante de desarrollar, pues, en este caso, pues, cáncer. Cáncer, exactamente. Exacto. Así que eso más que nada en cuanto al tema de la alimentación, ya porque como nutricionistas, obviamente, cuando el paciente empieza a reducir mucho el consumo de alimentos en general, ya se empieza a desnutrir. Exactamente. Llegando a ese punto, hablemos un poquito de lo que es el síndrome de anorexia caquexia que muchas veces se presenta en el paciente oncológico. Entonces, el síndrome anorexia caquexia en el paciente oncológico es ya la máxima expresión de la desnutrición. Ya este síndrome es una alteración metabólica compleja, ya que se acompaña de pérdida de masa muscular. Puede o no puede haber pérdida de masa grasa. Ya no necesariamente hay pérdida de masa grasa. Y este síndrome afecta el correcto funcionamiento del organismo en general y altera todos los metabolismos. Ya este síndrome tiene 3 etapas donde nosotros tenemos que identificar ya en qué etapa se puede encontrar el paciente oncológico una vez que lo recibimos o durante el tratamiento. Y la primera etapa sería la precaquexia. Entonces, un paciente precaquéctico ya debe cumplir con estos siguientes puntos que yo voy a mencionar, que vendría siendo. Tiene que cumplir con todos. Primero que nada, haber perdido peso ya menos de un 5% los últimos 6 meses de manera totalmente involuntaria. Padecer de una enfermedad crónica, que en este caso sería el cáncer. Ya, un paciente que no está comiendo, un paciente anoréxico. Y también influye mucho el estado de inflamación crónica. Por ejemplo, en pacientes hospitalizados, una infección. Ya que esto obviamente nosotros lo podemos medir a través de una PCR, por ejemplo, que es un examen que uno lo puede pedir a diario o periódicamente mientras el paciente está hospitalizado. Si mi paciente cumple con esos 4 criterios, nosotros podemos decir que el paciente está precaquéctico. Ahora, la segunda etapa del síndrome de anorexia caquexia es la caquexia.
Claro. ¿ya? Y para identificarla, el paciente debe cumplir con uno de los siguientes criterios que te voy a mencionar. El primero sería una pérdida involuntaria mayor al 5% de su peso corporal total durante los últimos 6 meses. Okay. O un índice de masa corporal menor a 20 junto con una pérdida mayor al 2% durante los últimos 6 meses. Okay. Esto es involuntario. Y la tercera vendría siendo un paciente sarcopénico. Un paciente sarcopénico que ya la calidad y la cantidad de musculatura es bastante deficiente, junto con una pérdida involuntaria de peso mayor al 2%. Esa sería nuestra segunda etapa. Okay. Y la tercera etapa es la caquexia refractaria. Y este ya es un viaje sin retorno. Acá el paciente ya no está respondiendo al tratamiento antineoplásico. Okay. Es un paciente que tiene la capacidad funcional de su cuerpo probablemente al 50 o menos del porcentaje del funcionamiento total. Y se prevé que la sobrevida de este paciente sea menor a los 3 meses. Wow. Entonces esa ya es la etapa prácticamente terminal del paciente. Ahora fíjate algo, Daniela. El paciente oncológico es un paciente que primero la misma terapia antineoplásica tiene un efecto secundario. De alguna manera la persona se vuelve muy sensible a los olores, a los sabores, se limita a lo que es las ganas de alimentarse, pues no tiene apetito, se vuelve inapetente. Adicionalmente está el factor psicológico de que muchos pacientes se deprimen. Muchos pacientes, oye, no se sienten bien, se sienten desganados y eso también complica pues la forma de alimentarse. Entonces, adicionalmente, muchos pacientes, dependiendo del cáncer, por ejemplo, un cáncer de cuello, comienza la presencia de mucositis, que también, o otros efectos secundarios que también complican aún más el normal, la alimentación normal. Entonces, se convierte en un reto para ustedes como nutricionistas hacer el manejo al paciente. ¿Y qué tan frecuente se da esto de que el paciente requiere una intervención importante nutricional? Por lo general, todos los pacientes oncológicos requieren una intervención nutricional. Claro. Ya obviamente al momento del ingreso del paciente nosotros tenemos que identificar el riesgo de nutrición. Okay. Esto se hace mediante un cribado nutricional, un screening. Por lo general, las dos preguntas más importantes son si es que el paciente ha perdido peso de manera involuntaria los últimos 3 a 6 meses y si es que está presentando síntomas gastrointestinales que le impidan alimentarse bien. Okay. Luego de esto viene, si nosotros logramos identificar que mi paciente está con riesgo nutricional, hacemos una evaluación nutricional. ¿Ya? Entonces hacemos un diagnóstico, luego calculamos los requerimientos del paciente y hacemos el plan. Y el plan nutricional, obviamente, tenemos que ver que el paciente lo cumpla. Okay. ¿Ya? Hay muchos factores que nosotros, por ejemplo, podemos hacer un plan espectacular para mi paciente y decir que él con esto va a estar al otro lado, pero tenemos muchos factores, tal como decías tú, el tratamiento. Ya pacientes que se someten, por ejemplo, a quimio-radioterapia sufren de muchos síntomas que pueden aparecer durante el tratamiento e incluso pueden perdurar hasta semanas posteriores. Wow. Y acá nosotros nos encontramos con todo lo que es la inapetencia, reflujo, náuseas, vómitos, diarrea o incluso constipación. Ya, entonces tenemos que lidiar con esos síntomas también. ¿Ya? Pacientes, por ejemplo, que se van a someter a cirugía, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los ayunos prolongados. Por los exámenes preoperatorios, ya, o quizás posibles complicaciones que se pueden generar en el postoperatorio. Claro. Entonces, todos estos ayunos, los síntomas nos generan, obviamente, o hacen que el paciente coma menos o que esté en régimen cero y que se nos desnutra. Fíjate algo, dependiendo del tipo de cáncer que tiene el paciente, ¿va a haber de alguna manera pues, una intervención nutricional? Claro, o sea, dependiendo de, como te refieres como al porcentaje de desnutrición del paciente. Exactamente. La verdad es que, tal como mencionaba anteriormente, todos los pacientes son distintos. O sea, hay cánceres que tienen mayor riesgo de desnutrición que otros. Sí, ya, cuéntame. por ejemplo, tenemos el cáncer de mama, ya leucemias, sarcomas y linfomas con pronóstico favorable, que el porcentaje de desnutrición en estos pacientes es entre un 30 a un 40%. Oh. Respecto, por ejemplo, a pacientes que tienen cáncer de próstata, colorectal, de pulmón, ya, o linfomas con pronóstico desfavorable, se ha visto que el porcentaje de desnutrición varía entre un 45 y un 60%. Y ya los que tienen mayor riesgo de desnutrición, que acá estamos hablando entre un 80 y un 85%, nos podemos encontrar con aquellos pacientes que tienen cáncer de páncreas, cáncer gástrico y cáncer de esófago, que esos son los que ya afectan directamente al tracto gastrointestinal y impiden obviamente la alimentación. Hace mucho más complicado. Exactamente. Ya. Fíjate, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo es el abordaje? Obviamente estamos en líneas generales. ¿Qué nutrientes en particulares son beneficiosos para este tipo de pacientes?
Entonces, en cuanto a los nutrientes específicos, ya obviamente nosotros tenemos que considerar que el paciente oncológico es un paciente que está inmunodeprimido. Exactamente. Entonces, la inmunonutrición es súper importante en estos pacientes. La arginina, por ejemplo, los nucleótidos, el omega 3. Entonces, al principio nosotros cuando armamos nuestro plan nutricional, ya calculamos requerimientos, vemos las porciones que tiene que comer, siempre vamos a priorizar la vía oral. Claro. La vía oral, como es nuestro primer lugar, si es que no lo estamos logrando con la alimentación, vamos a suplementar al paciente. Si mi paciente no está tolerando la suplementación, recurrimos a la nutrición enteral. Claro. Una sondita, por ejemplo, pero siempre y cuando mi tracto gastrointestinal funcione, hay que usarlo. Y en el caso de que ya tenemos un paciente que no está tolerando o que su tracto gastrointestinal no tolera la alimentación, ya estamos por algo un poquito más básico que vendría siendo la nutrición parenteral. Claro, dependiendo ya si no... Exactamente. Dependiendo, claro. Ahora, fíjate algo, hablaste de algo súper importante. Yo entiendo que, por ejemplo, el abordaje del paciente oncológico es a través de un equipo multidisciplinario, vamos revisando entre todos, cada quien con su experiencia, va a colocar, pues, va a hacer el manejo del paciente. Sabemos que la terapia antineoplástica no solamente destruye las células malignas, tiene como consecuencia también que se destruyen muchas cosas, muchas células buenas. O sea, es tratamientos que son muy invasivos y muchas veces el paciente queda tan mal de la aplicación pues, de esa terapia que no se puede colocar la siguiente terapia porque es cuando el equipo dice, ¿sabes qué? O sea, si le colocamos la siguiente terapia, nos lo llevamos. O sea, es necesario en este caso volver a levantar, y hablabas pues, de lo que es el sistema inmune, levantar su sistema inmunitario para que la persona pueda hacerle frente a la siguiente dosis de tratamiento antineoplásico. Exactamente. Sí, bueno, en ese caso, un suplemento que yo recomiendo sería el Immunex. El Immunex es un suplemento que obviamente, tal como dice su nombre, ya tiene inmunonutrientes que van a favorecer a fortalecer el sistema inmune de mi paciente. Entonces ahí yo cuento con arginina, con nucleótidos, aminoácidos de cadena ramificada, omega 3, ¿ya? Y todo esto me va a ayudar a que el paciente, si bien probablemente no vayamos a recuperar toda la masa muscular perdida, pero sí frenar esa pérdida y lograr que mi paciente esté un poco más fuerte para poder enfrentar ya sea una cirugía o la siguiente quimioterapia, por ejemplo, la siguiente radioterapia. Exactamente. Hablaste de ese punto también, de la cirugía. Cuando el paciente oncológico se va a preparar pues, a una cirugía, el paciente de alguna forma, pues, cualquier persona normal que va a recibir una injuria o recibir una cirugía necesita de alguna manera tener su sistema inmune pues, lo más fuerte posible para hacerle frente. Ahora, el paciente oncológico ya de por sí viene débil, por decirlo de alguna manera, y en ese caso, ¿cómo ustedes lo preparan? Hablemos un poco del protocolo ERAS. Claro. Bueno, el protocolo ERAS consiste en cargas de maltodextrina previo a la cirugía. Ahí una opción bastante buena es el Enterex Carbs, que ese se utiliza harto en el protocolo ERAS para que mi paciente obviamente llegue lo más fuerte posible a la operación. Entonces tenemos igual ahí harto suplemento, por ejemplo el Immunex también preoperatorio es una excelente opción. Tenemos el Enterex Carbs y obviamente el protocolo ERAS ya consiste en una carga de maltodextrina. Va variando los lugares, pero puede ser desde los 14 días previos hasta entre los 14 y los 7 días previos a la cirugía. Y ahí continúa días posteriores a la cirugía también, pero todo va a depender obviamente de cómo el paciente le fue a la cirugía, del equipo tratante y obviamente de los síntomas, o ojalá no hubieran complicaciones, pero posibles complicaciones que el paciente puede presentar después. Fíjate algo, te dije que se me iba a ir súper rápido el tiempo ha pasado muy rápido y ha estado súper interesante. Para ir cerrando, recomendaciones generales para las personas. O sea, tenemos de verdad un gran problema acá en nuestro país, que es el crecimiento de casos de cáncer. O sea, es una realidad, lo explicaste de verdad de forma muy detallada, que la gran mayoría quizás el porcentaje para evitar el desarrollo está en nuestras manos, está en los hábitos, está en la forma de cómo nos alimentamos. Chile tiene un problema, que lo explicaste al principio, 7 de cada 10 chilenos tiene malnutrición por exceso, pero eso no es todo. Cifras prepandemia hablaban de que 9 de cada 10 chilenos eran totalmente sedentarios. Entonces, fíjate la combinación, como de más y no hago ninguna actividad física. No solamente como de más, sino que como de más mal.
Claro. Porque abuso de los alimentos ultraprocesados. Entonces, recomendaciones para nuestro país. Recomendaciones para las personas. Recomendaciones generales. Veamos, primero que nada, sin hablar de todo lo que es la alimentación, ya moderar, porque uno al final como nutricionista tampoco es que pueda tapar el sol con un dedo, sino que moderen el consumo de alcohol y de tabaco, por favor. Primero que todo, porque la verdad Pensando es que... por ahí. Partamos por eso, porque el alcohol genera síndrome de mala absorción, el tabaco también es muy dañino para la salud. Ya en cuanto a la alimentación, siempre hay recomendaciones generales, ¿ya? Por ejemplo, una dieta variada, equilibrada, que tenga, por ejemplo, frutas, verduras de hartos colores, por un tema de que cada color es una vitamina distinta. Exacto. Tienen aportes de minerales, el aporte de fibra es súper importante. Priorizar, por ejemplo, los cereales integrales, las legumbres, siempre y cuando no haya una contraindicación o algún síntoma gastrointestinal que lo impida, ¿ya? Y en cuanto a la actividad física, realizar por lo menos, ojalá, a lo mínimo, 30 minutos al día, que sería ya, y no necesariamente una actividad física intensa, puede ser algo moderado, salir a caminar, si tienen perritos, pasear al perrito, mantenerse en movimiento, principalmente. Qué bueno. De verdad, Daniela, muchísimas gracias. De verdad que hemos aprendido muchísimo contigo el día de hoy. Esperamos tenerte pues en nuestro espacio en el futuro, porque es un tema que lamentablemente y tristemente es muy actual, pero lo peor es que está en nuestras manos. Nosotros podemos, como sociedad necesitamos hacer un cambio y a pesar de que el futuro se ve mal, es decir, nosotros podemos hacer el cambio, está en nuestras manos. Exactamente. De verdad que bueno, muchísimas gracias, Daniela, una vez más por estar con nosotros, y vamos a darle el pase a nuestra especialista Sandra Cuartas, quien nos va a hablar pues con mayor detalle de nuestra fórmula especializada para fortalecer lo que es el sistema inmune. Cuando hablamos de inmunonutrición, nos referimos en parte a las fórmulas enterales que contienen, se las adiciona tanto uno o más inmunonutrientes. ¿Cuáles son estos inmunonutrientes? Encontramos la arginina, la glutamina, nucleótidos, omega 3 y antioxidantes, los cuales en dosis terapéuticas generan un efecto inmunomodulador en nuestro organismo. Tanto así, la evidencia científica ha demostrado, como por ejemplo, que en pacientes preoperatorio, postoperatorio, luego de consumir un alimento inmunomodulador, generan disminución en las complicaciones y en la sepsis, además de otros múltiples beneficios. Immunex es una fórmula inmunomoduladora, reconocida así por Aspen y Espen, ya que además de ser una fórmula semielemental y especializada, contiene arginina, glutamina, nucleótidos, omega 3 en dosis terapéuticas, las cuales ejercen un efecto inmunomodulador en nuestro organismo. Viene en este formato de 231 gramos y la preparación, simplemente diluimos este sobre en 410 ml de agua. ¿Se puede fraccionar? Sí, se puede fraccionar. La parte que no se consuma se debe refrigerar con un máximo de 24 horas. En este volumen total, que vamos a hacer de 500 ml, nos va a aportar 500 calorías y 41.2 gramos de proteína. ¿En qué paciente utilizar? Bueno, esto es principalmente en pacientes con alto estrés metabólico, pacientes con cáncer, VIH-Sida, pacientes con cirugía mayor, gran quemado, entre otras patologías. Immunex es otro producto de la familia Enterex. Bien, muchas gracias, Sandra, por tu explicación sobre nuestro producto Immunex. Como nosotros siempre recomendamos, estos productos o todo el portafolio de productos de la línea Enterex Chile son productos de libre prescripción porque son alimentos. Sin embargo, usted siempre debe asistir a su nutricionista, a su médico, para que le explique si necesita el producto y cómo debe consumirlo. En el caso de Immunex, la única fórmula que tiene todos los nutrientes que las guías internacionales de Aspen y Espen reconocen como inmunomoduladores, es decir, que ayudan a fortalecer el sistema inmune en las personas. Entonces, en este caso, este producto es extraordinario, es un gran aliado para personas o para pacientes oncológicos, o para personas con VIH o con cualquier complicación que necesite la persona pues, aumentar sus defensas o su sistema inmune. Este producto lo puede encontrar en centros especializados de nutrición como NutriHouse, Biomed, a través de nuestra página web tiendasencome.cl con despacho gratuito. También lo puede encontrar a través de Mercado Libre. Pero como siempre, pues le recordamos, cada vez que usted vaya a consumir un producto o un suplemento nutricional, vaya primero
con su médico o su nutricionista, quien va a hacer el cálculo de su requerimiento y le va a explicar si necesita el producto, qué producto necesita y cómo debe consumirlo. De verdad que, bueno, ya para despedirlo, muchísimas gracias por semana a semana pues tener nuestra audiencia, por regalarnos pues su atención. Hacemos este programa con muchísimo cariño. Chile necesitamos cambiar, necesitamos mejorar la forma de cómo nos alimentamos y necesitamos hacer deporte. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Mundo Enterex.